Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio en Desde el Barro Podcast. Hoy la verdad es que vamos a contar una historia que nos emociona porque nos toca de lleno. Venimos a contar la historia de Origin Ads, la agencia de marketing digital especializada en performance fundada por Marc, fundador de este mismo podcast. Marc nos contará con todos los detalles pues, cómo ha sido montar una agencia que factura 600.000 euros al año. Cómo nació a través de su propia marca personal, que empezó como algo muy orgánico, pero que finalmente acabó convirtiéndose en un activo, en un asset, que incluso hoy en día les permite captar clientes de una forma un poco más barata que la competencia. Y además, Marc, lo que más me gusta de esta entrevista es que Marc nos cuenta su historia con toda la transparencia y sin ningún tipo de filtro, con todos los ups y con todos los downs. Así que sin más, os dejo con la entrevista. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo en Desde el Barro Podcast. Hoy estamos solo tú y yo, Marc. ¿Qué ha pasado? Hoy solo los founders, tío. Hoy solo los founders. Nada, como os puede pasar perfectamente, hay semanas en las que hay invitados que han cancelado en casi último momento y no queda otra que adaptarse, ¿o no, Fred? Así que como teníamos una bala en la recámara, vamos a aprovecharla, ¿no? Teníamos una bala en la recámara y como dices, que esta parte no se ve tanto, ¿no? La parte de buscar invitados lleva tiempo, es jodida, ¿eh? No es fácil, así que hacemos una invitación formal, ¿no? A toda la audiencia. Si hay alguien que quiera recomendar a alguien o alguien que quiera participar, pues oye, no tenéis más que escribirnos y valoramos la entrevista, ¿no? Que estamos encantados de conocer gente que haya emprendido, que haya hecho cosas o que incluso esté en una etapa muy inicial, ¿no? Pero esté ahí pegándose contra el fango, contra el barro, porque eso también, ahí hay aprendizaje, ¿no, Marc? Cuando estás pegándote cada día con el mismo tema, intentando captar clientes, que no es fácil, cada día hay más competencia. Totalmente. Y ayer ahí hay no sé mucho si te que acuerdas rascar. que te pasé, tío, por comentarlo aquí, el caso de Joana, que Joana estuvo aquí entrevistada y justo vimos un reel ayer que se había medio cansado de la Sí, atención uno a uno a yo, clientes de agencia y se había dado cuenta de que no era lo que le hacía feliz, de momento. sí, Joana Castelló en Instagram, ¿no? Que ha sido viral Justo. varias veces, que habla de IA y demás. Y le hicimos la entrevista el año pasado, que bueno, que es muy difícil levantar una Es agencia. Claro un, que sí, es mucho curro. es un claro ejemplo de que Eh, no es fácil, tío, de que es sí, que no, y hay que estar preparado sí, para asumir que hay muchas tareas que vas a hacer a lo largo del día que no vas a querer hacer. Sí, sí. totalmente. Y además, Marc, me gusta que menciones el caso de Joana y la agencia, porque hoy venimos a hablar de otra agencia, La ¿no? casualidad. La Y casualidad. en este caso es tu agencia. Sí, ha caído Original, está de aquí. Ya no hay... Y, Esa es la y bala en la total. recámara que teníamos. Exacto, exacto. Para que la gente no lo sepa, teníamos un capítulo ahí siempre pues de decir, oye, pues si algún día pasa algo, por lo menos que sepamos que podemos tirar de Origin, ¿no? Y explicamos el caso de la agencia y de cómo ha crecido y de dónde viene. Pero bueno, pues ese momento ha llegado la entrevista 25. Yo me la esperaba para la 4 o la 5, o sea que ha superado mis expectativas. Y manos Sí, a la obra, yo creo. Vamos a darle claridad a la gente sobre cómo se ha de momento escalado estos años, por poco que sea, ¿no? La agencia que tenemos en Originats. Y vamos a explicarles a los retos, bueno, a la gente a los retos a los que nos enfrentamos aquí en nuestro día a vamos día. a contar la historia de tu emprendimiento, ¿no? Tu trayecto de 0 a 1, ¿no? Y cómo has montado esta agencia de marketing, Justo. que ahora mismo da trabajo a 5 personas y tiene varios colaboradores más y demás, ¿no? Sí. Pero Marc, por empezar por el principio, pues cuéntanos un poquito qué es Originats. Pues Origin Onofrius, vamos a decírselo a la gente también, vamos a hacerlo así, formato de charla un poco más distendidita, ¿no? Pero Origin Venga. que tú ya la conoces bien, es una agencia que a día de hoy está centrada en el paid, en el rendimiento puro y duro de las campañas de performance de todo tipo de empresas. Te diría que tenemos desde empresas que facturan 1.500 millones de euros al año, como son empresas como Grupo Planeta, a empresas que tienen facturaciones mucho menores y que están en una primera fase de validación, pero sí que te diría que no somos una agencia que coja tickets de inversión de menos de 2.000, 2.500, 3.000 euros al mes, que es lo mínimo que consideramos que necesita un equipo de rendimiento para poder operar y tomar decisiones rápidamente, porque con menos inversión y menos capital creemos que no podemos tomar decisiones lo suficientemente rápido. Entonces creemos que ahí pierde sentido y seguramente ese tipo de empresas tienen
o recomendamos que trabajen con perfiles más de freelance o gente que igual no tenga una estructura de costes como la nuestra, por ejemplo. Claro. Has entrado a definir la empresa también de una forma muy formal, ¿no? Pero, Marc, yo sé que Origin Ads es la agencia más marchosa, ¿no? Hombre, Más, eso sí, por supuesto. con más ritmo de Hombre, tío. performance en toda España. Y además, no, lo digo ahora hablando en serio, que tenéis muy buen rollo entre vosotros y también estáis todos en el mismo rango de edad, ¿no? Sois 5 personas, Justo. más o menos en el 25, 30, 35 años. Es que además es una locura porque es 31, 30, 29, 28, 27. O sea, es que parece hecho adrede, tío, pero es que ha salido Sí. así, ha sido así. Pues Marc, oye, si quieres cuéntanos un poco números, un poco el contexto de la empresa a día de hoy, cuántos años lleva operando, un poco para que la gente os ubique. Pues ahora mismo llevamos operando 4 años, 4 años y algo. Llevamos, una previsión de ARR este año de en torno a 550, 600 mil euros de facturación bruta. Y venimos de hacer un cierre de año de 470 euros, 470.000 euros de facturación bruta. Un MRR muy estable, creciente de hecho lo sé porque justo pedí una hipoteca el otro día y me pidieron los pantallazos de Holded porque querían ver cuál era la variabilidad del MRR mensual que teníamos en la agencia, porque las agencias de marketing normalmente me dijeron que cuando muestran ejemplo lo que ven es mucha variabilidad entre el MRR de un mes y otro, porque hay muchas agencias que por lo visto pues facturan mucho un pico de trabajo y hacen servicios puntuales, pero luego hay meses que están muertas y tal, ¿no? Y yo cuando le Claro, enseñé aquello al gestor de banco y se lo expliqué y tal, me dijo, oye, pues no es lo habitual, enhorabuena y tal. Y efectivamente el MRR ha ido subiendo desde que empezamos mes a mes. Hay algún mes que ha habido un poco caída, pero se ve perfectamente que los trimestres son todos crecientes. claro. La evolución de facturación hay que contextualizar un poco porque tú lo sabes bien, Onofre, cuando empezamos únicamente con un formato de consultorías y con un formato de formación, una formación que en su día facturó 60 y algo mil euros más o menos, y luego las consultorías, que era lo que nos daba vivir, que eran unas consultorías de 250, 300 euros que hacíamos, de unas 2 horitas, 2 horas y media para emprendedores, Claro, claro. y claro, empezamos ahí. Marc, yo sé que eres un tío humilde, ¿no? Y que lo estás contando como de una forma como, bueno, lo hicimos, pero sé que también te has echado mucho, mucho peso a las espaldas, ¿no? Y también te lo digo, lo estoy intentando poner desde un prisma positivo, me refiero. Empezaste, ¿no? Con una marca personal que se llama The Marxi. Sí, justo. Así empezó la agencia en sus inicios, ¿no? Muy, muy, muy al principio. Y yo quería preguntarte, porque empezaste haciendo contenido en Instagram Ujú. sobre marketing, Sí, sobre campañas. sobre redes sociales, ¿no? Y esto lo hiciste de una forma muy orgánica o muy... Quería preguntarte un poco, además de que nos cuentes cómo fue esa... o sea, a partir de qué nace Origin Ads, ¿no? La agencia, porque primero está la marca personal y luego la agencia. Sí. También preguntarte cómo nace la marca personal, porque es una gran pregunta que yo tendría, es cómo tú tienes esa inquietud para sin casi esperar ningún retorno, porque en ese primer momento tampoco yo creo que lo esperabas, ¿no? Ujú. ¿Cómo nace esos primeros vídeos que al principio son obviamente pues más rudimentarios, más simples, con menos calidad, pero poco a poco cualquiera puede ir hoy en día mirar de Marxi, ¿no? En Instagram, @de Marxi, y encontrar vídeos con millones, ¿no? De reproducciones. Sí, sí, justo. Que no bajen demasiado porque si no se asustarán. Pero sí, tío, yo me acuerdo perfectamente que yo estaba trabajando en un sitio que se llama Sonamar y que es un restaurante de espectáculos y trabajaba allí como community manager. Y en su día vino la dueña de la empresa y me preguntó qué podíamos hacer para empezar a hacer crecimiento de la comunidad orgánica y demás, ¿no? Y entonces me puse a mirar vídeos de YouTube en el trabajo y di con un vídeo de un chico que empezaba a explicar cómo con campañas de paid utilizaban técnicas de crecimiento pues hacia canales de Instagram, fanpages de Facebook, a través de luego incluso haciendo sorteos y demás. Y dije, hostia, qué interesante, tal, no sé qué. Entonces le pedí un presupuesto a esta señora, que era la dueña de la empresa, y le dije, oye, Margaret se llamaba, ¿crees que puedo dedicar un poco de presupuesto para hacer esto y tal? No sé. Y me dejó hacerlo, y entonces pusimos una campaña de creación de comunidad para Instagram, para Facebook, y aquello empezó a funcionar. Y dije, oye, ¿y esto tiene sentido igual si yo empiezo a divulgar sobre marketing? O sea, yo he aprendido algunas cosas, no demasiado por aquel entonces, pero yo pensaba, digo,
en mi ingenuidad decía, oye, pues igual tiene sentido que esto lo sepa más gente aparte de yo, ¿no? Y dije, Claro. voy a ver si esto tiene sentido. Empecé a crear contenido en Instagram sobre marketing digital en este caso. Y a partir de allí empecé a meter campañas de creación de comunidad y yo el sueldo que tenía de Sonamar, pues no era una locura, igual era un sueldo muy normal de 1.400 o 1.500 euros, ¿no? Y yo me acuerdo de que había meses que igual 700 800 euros, que era lo que yo ahorraba en aquel entonces, se lo metía a las campañas de paid. A tope. Y Que en claro, este caso para ti, para Marc, crecer. también cuando dices que funcionaba, te refieres a que efectivamente se creaba una comunidad en la cuenta de Instagram, ¿no? No estás hablando todavía de facturación, sino Correcto. estás hablando más de lo que es el engagement y el número de seguidores y las métricas, digamos, de la comunidad de Instagram, ¿no? Claro, correcto, correcto. O sea, yo me di, o sea, yo al principio lo hacía con un objetivo de decir, ostras, esto, el objetivo real para mí es ver a cuánta gente podemos meter aquí dentro para validar que esto tiene tracción y que aquí hay gente que quiere aprender cosas sobre marketing, ¿no? Y yo ahí no pensaba todavía monetizar, yo seguía con mi trabajo y tal. De hecho, yo en ese momento incluso me movía y me moví de trabajo a otro trabajo normal en una cadena hotelera, también relacionado con paid media. Y ostras, y ahí es cuando empezó a crecer bastante la cuenta y empezó gente a preguntarme si podíamos hacer una consultoría de 1 hora y media, 2 horas, que tenían algunas dudas, algunas preguntas sobre sus negocios y querían ayuda para sus campañas de creación de comunidad. Solo comunidad, al principio ni siquiera venta. Y dije, coño, digo, pues qué interesante, vamos a hacerlo. Me di de alta de autónomo, de hecho, trabajando en una empresa todavía que se llamaba Macotels en Palma. Y compaginaba al principio el trabajar en una cadena hotelera y por las tardes hacía esto y hacía consultorías. Y aparte teníamos las campañas de creación de comunidad, empezamos a crear comunidad hasta que llegó la pandemia y en pandemia, justo a la vuelta de la pandemia, ya es cuando ya estando dado de alta autónomo. Bueno, perdón, tú y yo nos fuimos a Andorra, porque esto lo quiero contar, para tomar la decisión de si abríamos o no abríamos una agencia. Fuimos a Andorra Eh, de vacaciones, ¿eh? Que nadie se piense que fuimos sí, ahí sí, de a abrir vacaciones, ninguna a la cuenta del montaña. banco. Vamos, fuimos a dar un paseo y ya está. Y fuimos a la montaña el peor día que podríamos ir, que no había ni Dios, porque Hacía aquí un estaba frío, nevado de la hostia. lo recuerdo. Sí, sí. Y entonces ahí fue cuando dijimos, venga, nos lanzamos y hacemos la prueba, vamos a por agencia y a ver qué pasa, ¿no? Porque ya habíamos Claro. validado la formación, habíamos lanzado una formación que había funcionado relativamente bien y entre eso y la consultoría estábamos pudiendo vivir de ella ya. Claro. O sea, básicamente coinciden dos cosas para, ¿no, Marc? Para que la gente lo entienda. Por un lado, llega la pandemia y evidentemente las cadenas hoteleras, ¿no? Y muchas más empresas en España y en otros lugares hacen los famosos ERTES, creo que eran, ¿no? ERTES, Los justo, sí, sí. temporales. Y por otro lado, eso coincidía con que tú ya tenías una comunidad Correcto. que tanto en Instagram como creo en YouTube, no en ese momento, no estoy Sí, correcto. seguro, Las dos, sí, sí. donde ya, oye, pues te pedían una consultoría de vez en cuando, donde tenías una audiencia a la que potencialmente le podías vender cosas, ¿no? O Sí, podías monetizar de alguna forma. Y sí. ahí es donde entre los dos un poco yo creo que también comentamos esta posibilidad de construir una estructura, ¿no? Alrededor de esto, sin que Claro. sería, en este caso, Origin Ads, ¿no? La Claro, agencia de justo, marketing. justo. Y ahí, Onofre, hay que ser claros, ¿no? Que es que sí pudimos tomar la decisión con cierto margen, porque yo recuerdo perfectamente que el primer mes de autónomo ya facturamos 3.800 euros entre las formaciones y consultorías. El segundo mes de autónomo facturamos un poco menos, pero luego hubo un mes que yo recuerdo perfectamente que de repente hubo un pico de consultorías y hubo un pico de venta de cursos también y llegamos a 8.800, 9.000 euros de facturación. Entonces teníamos ahí como una bolsa de 10.000 euros o 12.000 euros de únicamente esos meses que dijimos, ostras, esto tiene sentido, esto tracciona. También te diré que es verdad que la marca personal hizo mucho por Claro, favorecer y facilitar el acceso a la agencia, ¿no? Y eso claro, fue el salto natural, yo creo, el de convertirlo en un claro. servicio. Para mí esto, Mark, no sé cómo lo ves tú con el tiempo, reflexionando, pero para mí esto también es el famoso do things that don't scale o dicho de otra forma, ¿no? Que tú empezaste en un momento dado a hacer contenido de una forma muy orgánica Ujú. sin realmente esperar muchísimo a cambio, ¿no? O sea, simplemente sin saber dónde te iba a llevar, quiero decir, sin saber dónde te iba a llevar. Totalmente. Porque creo que un error que cometo yo personalmente bastantes veces o a veces es querer
llegar muy rápido al destino, ¿no? La facturación, la Sí, facturación, la facturación, la facturación. Claro que es importante la facturación, ¿no? Pero en tu caso, yo creo que dedicaste un tiempo, no sé si serían un par de muchísimo. años, Sí, sí. a cosechar, ¿no? A A labrar recoger. el campo. Sí, A sí. labrar, primero a labrar y recoger lo Luego, recogimos con el tiempo. claro, Y una justo. pequeña inciso también. La formación que comentas, por si alguien se Sí, pregunta qué es, fue un curso sobre segmentación para sobre hacer publicidad en segmentación Facebook, avanzada, sí. ¿no? En aquel Exacto. momento que era tan importante segmentar, ahora ya está completamente, está completamente, no me sale la palabra, pero bueno, que ya no sirve. Sí, sí. Y más con los cambios que estamos teniendo ya en Meta. Pero sí, sí, en su día era muy importante segmentar y hicimos un curso que creíamos que tenía sentido, que era lo que más habíamos aprendido nosotros allí. Y entre Claro. eso y hacer pruebas en mi trabajo, dijimos, bueno, pues esto ya tiene sentido, nos fuimos a Andorra, tomamos la decisión y arrancó Origin. Y Origin arrancó, como bien sabes, en una habitación de mi casa con una diseñadora gráfica, mano a mano, y de ahí ya empezó todo. Y de eso hace ya, pues eso, 4 años y pico. Totalmente. Cuéntanos un poquito, Mark, si quieres, cómo ha sido la evolución de Origin o si quieres ya entramos en la parte de la solución, ¿no? ¿Qué servicios ofrecéis desde ese Ujú. primer día con esa primera diseñadora que tienes, sé que tienes alguna anécdota graciosa por ahí? Claro, sí, sí, muchas. Cómo han ido evolucionando los servicios y qué es lo que ofrecéis más allá, porque empezasteis con performance, pero Sí. eventualmente habéis ido ampliando también, ¿no? Al principio nos llegaban muchos perfiles de marcas personales que querían escalar sus infoproductos y sus marcas personales también y sus campañas y sus comunidades. Entonces, teníamos como especial foco y especial core en las campañas de creación de comunidad, que para aquel entonces funcionaban muy bien. Y eso solo ya generaba atracción de venta. Porque ya simplemente poniéndole campañas de creación de comunidad a perfiles que creaban buen contenido, automáticamente solo el hecho de contar con mucha más gente en una comunidad que orgánicamente consume tus contenidos ya les provocaba un aumento de la facturación porque estaban comunicando en lugar de a 10.000 personas a 100.000 personas en menos de 6 meses, ¿no? Entonces, nos venía mucho perfil de ese tipo, mucho infoproductor, y empezamos poco a poco a aprender más sobre campañas de conversión de infoproductos, modelos de lanzamiento, webinars, masterclass, todo esto, y empezamos ahí a coger también algunos primeros clientes de e-commerce, empezamos a entender los modelos de conversión de e-commerce y embudos de tráficos de paid media de e-commerce, y luego poco a poco ya hemos ido cogiendo todo tipo de modelos. Bueno, y tuvimos una evolución de servicio, te diría, en la que al principio obviamente gestionábamos entre una diseñadora gráfica y yo todo. Una parte de la creatividad que era se encargaba la diseñadora gráfica y una parte que era mía de montar campañas, dar reporte a clientes, contactar con ellos todos los días, bueno, todas las semanas y dar feedback de cómo iba todo. Y poco a poco fuimos incorporando perfiles y los perfiles que incorporamos fueron por un lado creativos, sobre todo muy enfocados a edición de vídeo, motion, diseño gráfico, muy orientado a campaña. Y luego por otro lado ya la parte más de rendimiento, donde cogimos ya gestores de tráfico y más adelante project managers. Y eso es lo que compone un equipo de rendimiento incluso a día de hoy, que son 2 personas, una parte de project management y gestión de campañas de paid y optimización y otras dos que son creativas. Eso es un equipo de rendimiento para nosotros y a día de hoy intentamos centrarnos única y exclusivamente en la gestión del paid media, pero también es verdad, Nofre, que hemos hecho en su día pues diseño web, hemos hecho alguna cosa puntual de creatividad que nos han ido pidiendo, pero el core de nuestro servicio siempre ha sido y será de momento paid media y gestión de embudos de tráfico. ¿Quién es el cliente ideal de Origin Ads, Mark? ¿Cuáles son tus aprendizajes también en el sentido de tipos de clientes, ¿no? Porque creo que habéis transicionado hacia un cliente Sí, un poquito más grande, establecido, que lo que teníais al principio. claro, totalmente. Te diría que ya no nos quedan prácticamente clientes aquí que sean empresas que facturen menos de... Yo creo que no hay ninguna ya que facture menos de medio millón o 600.000 euros al mes, al año, perdón. Eso es lo más pequeñito que tenemos, más que nada por la estructura de costes que implica tener una estructura, una agencia de rendimiento contratada, porque hay que tener en cuenta que tienen que tener
O sea, van a pagar obviamente lo que es el servicio, las horas que dedicamos de proyecto y van a pagar la inversión publicitaria. Y la inversión publicitaria más las horas de proyecto no suelen ser partidas de marketing de menos de lo minimísimo 3.500, 4.000 euros al mes. Entonces te diría que una empresa que no puede asumir ese coste mensual es una empresa que no tiene como target una empresa de agencia, o sea, una empresa de rendimiento. Entonces, te diría que el cliente ideal de Origin ahora mismo son empresas, y lo que más tenemos son empresas que de media estarán entre 2 y 6 millones de euros de facturación anual y que están en una fase de escalado y que están buscando externalizar una parte de un servicio que desconoce mucho, y que sobre todo necesitan estabilidad, porque generalmente los clientes que nos llegan son clientes que en el área de paid han tenido mucha inestabilidad siempre, no han encontrado un sistema o una empresa, un colaborador que tome una decisión clara, con criterio, que tenga conocimientos de growth y que, entendiendo la realidad de la empresa, se acaba de tomar decisiones sobre qué embudo de paid le encaja más o menos, ¿no? Y eso es lo Claro. de verdad difícil, y creer en lo que uno cree que está haciendo. Y bueno, y luego obviamente los resultados tienen que acompañar, ¿no? Pero fundamentalmente son ese tipo de empresas que están entre Claro, esos 2 y 6 claro, millones de euros de facturación. Y luego también tenemos algunas que son mucho más grandes ya, pero ahí sí. claro. Y Pero en general no son clientes buscando product market fit, ¿no? O sea, son claro, gente ya un poquito más adelante. Si estás buscando un product 100%. market fit, en principio una agencia de marketing no es para ti, ¿no? En principio, en Una principio. agencia de marketing 360, que no invierta demasiadas horas, una agencia puntual de alguna cosa que no dedique demasiadas horas, o un freelance que no dedique demasiadas horas o no tenga una estructura de costes, igual sí, pero no una agencia de rendimiento. Nosotros somos una agencia que toma decisiones rápido, y para tomar decisiones rápido necesitamos presupuesto, para probar canales, para probar tipos de estrategias en paralelo y sacar conclusiones rápido. Claro. Entonces, ya te digo que por eso digo que es un tipo de empresa que ya ha validado, ya ha traccionado un producto, un servicio, y necesita escalar eso, ya sea nacional o internacionalmente, porque trabajamos también con empresas que trabajan fuera de España, y necesitan escalar ese producto, ese servicio a otros países de España, a otros países fuera de Claro. España. Claro. ¿Hay marca alguna red flag más que miráis en los primeros meetings con un potencial cliente? Aparte de, digamos, que esté en una facturación un poquito relevante, ¿miráis algo más? Sí, la profesionalidad es muy importante para nosotros. El típico cliente que entra en una reunión y te dice que quiere dar un golpe sobre la mesa, que eso ya sabes que es algo con lo que nos hemos descojonado mucho nosotros. Ese cliente no lo cogemos. No hace falta ya, por suerte. Entonces, Pero quedó una buena clientes... historia, ¿eh? Quedó una buena historia. Oh, La la historia. hostia. Pero clientes que quieren dar un golpe encima de la mesa no nos sirven. Nos fijamos mucho, profesionalidad 100%, que sean personas que también tienen valores. Bueno, nos fijamos en el tipo de proyecto, no trabajamos con modelos piramidales relacionados con religión, con espiritualidad, todos esos modelos no los trabajamos. Y luego te diría que nos fijamos, sobre todo, una vez ya empezamos a trabajar con... Bueno, tú te refieres antes de coger al cliente, ¿no? Solamente de Sí, momento. sí, en esta primera etapa de... Antes de coger al cliente, sobre todo valoramos cuál es su capacidad real de inversión a corto, medio o largo plazo, para ver si tiene sentido lo que se va a proponer. Vale. Y si son capaces de asumir esa estructura de costes, entonces se le plantea una Claro. estrategia que tiene sentido y para adelante. ¿Y qué les prometéis? O dicho de otra forma, ¿qué no les prometéis nunca, ¿no? Porque el emprendedor, yo Claro, entiendo, el empresario que va buscando, obviamente, resultados, ¿no? Facturación, claro. crecimiento. Pero ¿cómo lo hacéis esto? Una muy buena pregunta. Me encanta porque es una pregunta muy recurrente y a mí me encanta responderla de la misma forma siempre, que es, la pregunta clásica es, ¿me podrías hacer una estimación de con este capital qué ROAS podemos esperar de retorno, qué número de leads podemos esperar de retorno? Y la respuesta que me encanta decir es que cualquier persona, empresa que le responda esa pregunta sin tener datos, le está mintiendo deliberadamente. Porque yo le digo, oye, tú tienes información de... A mí me han venido empresas y me han dicho, oye, mira, aquí tienes 5 años del extracto de los últimos informes que hemos sacado de nuestra última agencia de Paid. Perfecto, te puedo hacer una estimación de lo que yo creo que podemos mejorar. Pero si no tenemos información previa,
me puedo chupar un dedo y ponerlo al aire, que la información que te voy a dar es que me la voy a inventar. Entonces, no les prometemos nunca nada y somos especialmente claros y honestos con eso. Entonces, por ahí no tenemos problemas con los clientes porque desde el principio somos muy, muy claros y lo que les decimos es que trabajamos con métrica. Y al trabajar con métrica necesitamos métrica para poder trabajar y para tomar decisiones. Claro. Entonces, ¿Y habéis perdido algún cliente por no prometerle algo? ¿Lo habéis perdido? ¿Algún lead que tenía buena seguro, pinta sí, por sí, no por... sí. Seguro, seguro. Pero prefiero eso a prometerle el oro y el Claro, moro y que luego no se dé. claro, Entonces yo prefiero que de entrada, si alguien me dice, oye, pues no os voy a coger porque no me habéis prometido un mínimo de leads al mes, perfecto. Hay 1000 agencias en España, seguro a las que puede ir. Entonces por eso te digo que claro. preferimos ser claros y sobre todo en un sector como este. Pero también te diré que lo agradece el cliente que se queda con nosotros. Es un cliente que cuando habla con nosotros o nos recomienda, dice, es gente en la que puedes confiar porque no te va a engañar. O sea, te va a decir la verdad, pase lo que pase, pero te lo va a decir. Y eso es muy Claro, importante para claro. nosotros. Hay Entonces, confianza, ¿no? Claro, hay mucha claro, confianza y nosotros también intentamos crear relaciones con nuestros clientes, que parece que no, pero es algo que también mejora luego el MRR y que mejora el lifetime value de los clientes porque se acaban creando relaciones personales, que es muy importante en una agencia. claro. Cuéntanos también, Marco, un poco, quería preguntarte por el onboarding de Ujú. clientes, pero si quieres también lo ligo un poco con el servicio. ¿Cómo es el día a día de darle, has mencionado antes, qué empresa has mencionado? Bueno, ¿cómo es el día a día de uno de vuestros clientes? ¿Cómo los tratáis? Cuéntanos un poco el Justo. onboarding y luego el día a día. Claro. Pues mira, buen punto también. A ver, nosotros lo primero les intentamos citar en una reunión para conocer su caso y les dedicamos entre media hora y 45 minutos. Una vez conocemos su caso, les hacemos una estimación de horas y les pasamos una propuesta. Si les encaja la propuesta, entonces les proponemos una segunda reunión que se llama una reunión de setup. En esa reunión de setup lo que intentamos es esclarecer cómo tienen todos sus activos comerciales y ver cómo tienen sus cuentas de Meta, de Google Ads, de TikTok Ads, de Pinterest Ads, de Snapchat Ads, LinkedIn Ads, lo que sea que vayamos a utilizar, ¿vale? Y ahí vemos si o bien hay que ayudarles a crear todo, les creamos todo de cero, todos los portfolios comerciales si hacen falta, les ayudamos con la instalación de Google Analytics, Tag Manager, las vinculaciones con Google AdWords, sus fichas de Merchant Center para hacer campañas de web shopping, todo esto. Una vez todo eso está hecho, entonces se procede a empezar con el servicio. Y el servicio empieza, por un lado, nosotros preparando creatividad en el que no depende de que el cliente nos envíe material, y por otro lado, preparando un listado de información que necesitamos pedirle al cliente y que le mandamos para que nos mande vídeos en bruto, material que necesitamos, ¿vale? Para poder empezar a trabajar y demás. Y a partir de ahí se crea también un chat, un grupo de WhatsApp con cada cliente y se mantiene una comunicación constante semana a semana con el cliente y se le van presentando resultados una vez al mes también con una herramienta que tenemos que se llama Reportei. Y la relación fundamentalmente consiste en intentar que con creatividad, que es el core de nuestro servicio, mes a mes seamos capaces de mejorar los resultados del año anterior del mismo periodo bueno, evolucionando porque al principio pasamos por una fase de aprendizaje en la que enfrentamos, que esto no lo he explicado, pero enfrentamos muchas hipótesis que queremos confirmar, que es ver si una campaña de captación de lead, por ejemplo, nos convierte mejor a través de Typeform, a través de Metaform, a través de cliente potencial a web, a través de hacer Claro, un lead magnet, a través de lanzamiento. Entonces se valida que de todo eso funciona mejor y que genera un mejor porcentaje de cualificación. Se les claro. suele ayudar a los clientes también con la generación de sus modelos de lead scoring y ahí se empieza a tomar decisiones para ver con qué nos quedamos de todo eso que se ha planteado. Y cuando hemos tomado la decisión de con qué nos quedamos, empezamos a escalar esos canales y esas formas de captar leads, por ejemplo, o de vender si fuese un e-commerce. Y con eso es una cuestión ya de pura y dura creatividad, de ir optimizando esas campañas y de ir escalándolas con creatividad. Claro. Y la ¿Cuándo se relación. toma esta decisión, Mark, de Ujú. con qué os quedáis? ¿Es al mes después de empezar o 2 meses después? O... Solemos decir que entre 4 y 6 semanas es lo que necesitamos para enfrentar todo lo que solemos necesitar enfrentar y tomar una decisión. Es lo que solemos necesitar, sí. Y todo lo que vais a enfrentar ya viene explicado, digamos, en la propuesta comercial que les hacéis a los No, clientes, más o menos, ¿o no? No. no. En la propuesta comercial se les explica que tenemos algunos servicios, pero se les explica lo que se va a hacer en la reunión de setup. Normalmente, si da tiempo, se le hace la propia reunión de setup y se le explica la estrategia, que es, oye, vamos a hacer esto, esto y esto, vamos a hacer así, vamos a tener que estar pendiente de todo esto y tal. Luego, punto número 2, si no diese tiempo, se le agenda otra reunión aparte de otra media hora más o menos para explicarle solamente la parte de estrategia. Que es un buen punto porque seguramente todo eso lo deberíamos tener bajado
en un PDF, ahora como tal cual lo preguntabas, me parece un buen punto. Y poder Claro. enviarle al cliente exactamente, ¿no? Qué es lo que vamos a hacer, porque suele estar bastante eh, Claro, es que mi pregunta era estructurado. también, o sea, si yo entiendo que habrán clientes que vengan con una necesidad más, más concreta, ¿no? De, oye, performance en TikTok, ¿no? Por lo que Claro. sea. Pero luego va a haber otros donde entiendo que lo que se os pida es que seáis vosotros un poco los prescriptores del servicio, ¿no? Pues oye, yo qué sé que necesito, pues ya me lo dirás tú, que eres la agencia, ¿no? Que son el 99%, ¿eh? O sea, la Claro. gran mayoría vienen con un libro abierto sin saber qué hacer, porque es que a mí me sigue sorprendiendo muchísimo el desconocimiento que hay de CMOs de la parte de paid. O sea, es que te viene el CMO de la empresa, de una empresa que factura 5 millones de euros, y te dice que no ha hecho campañas de Meta y Google en su vida. Sorprende. Eh, de locos, pero ya no él. O sea, la empresa en la que está no ha hecho campañas de paid en su Sí, vida. Y que están abriendo un canal ahora y que quieren probar, porque no lo han hecho nunca, ¿no? Y claro, dices, madre de Deu. Entonces, claro, igual somos nosotros que ya estamos muy hechos, ¿no? A esto y ya o sea, claro. no lo normalizamos. Pero es que empresas que hayan escalado tanto y todavía no hayan tocado esos canales, que para mí son los primeros que casi se tienen que tocar, me sigue sorprendiendo de hoy. Entiendo que habrán sido capaces de validar otros canales, ¿no? Y con Claro, justo. eso, pues se han ahorrado, digamos, el de esto, pero bueno, dependerá un poquito del caso. Cuéntanos, Claro. Marc, si quieres, moviéndonos a la parte de go-to-market, Sí, vosotros sois expertos en performance. totalmente. ¿Cómo vendéis vuestros servicios? Porque sé que también utilizáis performance, ¿no? Sí, claro, tiene. O sea, es que, vamos. Y hay una cosa que me sigue. Me sigue alucinando a día de hoy. Porque hostia, no os hacéis a la idea de la cantidad de agencias de marketing, que llegan a Origin pidiendo un servicio de captación de clientes. Que yo digo, Dios mío, digo, alguien más que yo está viendo que esto no puede ser. Que esto no es así, que esto no tiene ningún sentido. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tenemos campañas y creatividades muy tops en las que enseñamos nuestra agenda de Google Meet, que la puedo compartir y enseñar ahora, me da igual. O sea, cada vez que ponemos campaña, activamos campaña, nosotros tenemos entre 8 y 10 11 reuniones por día, invirtiendo unos 100 euros al día, 200 euros al día, dependiendo un poco de la campaña que estemos haciendo, ¿vale? Pero llenamos la agenda de verdad, por suerte, cuando nos da la gana. Y ahora mismo llevamos 2 meses, por ejemplo, con las campañas paradas porque estamos en un pico de trabajo grande, ¿no? Y estamos con un frente de trabajo grande porque también aparte de captar a través de campañas de paid media, tenemos referral, tenemos clientes nuestros mismos que nos van añadiendo proyectos y demás, ¿no? Claro, Entonces, claro, es verdad, nosotros hacemos ese go-to-market 100% a través de Meta. Tenemos alguna cosita en Google, pero muy puntual. Nos funciona infinitamente mejor Meta por, yo creo, el tipo de canal. Y sobre todo, yo creo que nos ayuda mucho tener una marca personal antes, que valida también pues ese expertise que tenemos y que hace más fácil que el cierre se produzca. Porque hay mucha gente que llega y nos dice, ostras, Marc, mira, yo te sigo de hace 3 años en Demarcy, cuando subías contenido en Instagram y tal. Y te veo de allí. Y entonces, ahora que he tenido una claro. empresa 3 años después, me he acordado y de repente he dicho, voy a preguntar a la agencia de marca a ver si nos puede ayudar, ¿no? Y eso ocurre más de lo que nos pensamos, ¿no? Entonces es fácil o es más Sí, fácil tener facilidad para generar citas si tienes una marca personal y sobre todo yo creo si tienes capacidad de comunicación, que eso es muy importante, ¿vale? Porque claro. la forma en la que eres percibido en un anuncio es clave. Sí, y también nos ha pasado en alguna entrevista del podcast, ¿no? Que ha venido algún invitado que nos ha dicho, oye, yo ya te conocía porque he visto tus vídeos, todo ese trabajo Justo, de awareness, ¿no? De la parte de arriba del funnel de totalmente. ventas, Del tofu. que parece, que parece, que parece que no trae conversión y demás, ¿no? Pero luego te trae toda el confianza, ¿no? El trust del que ve el anuncio y dice, ostras, si yo a este tío ya lo vi hace 5 años, me explicó cómo programar un póster en Instagram y me funcionó, Totalmente. ¿no? Y luego ya Totalmente. sales con la misma cara a los creativos. Que por cierto, Marc, no nos da tiempo a enseñar a los creativos, Ujú. pero hagamos una cosa. Quien quiera tener acceso a estos creativos, bueno, entiendo que los puede buscar también en Facebook Ads Library si están Sí, activos, ahora están mismo no activos. estarán, pero sí. Pero para quien no, oye, que nos deje un comentario en el vídeo de YouTube y os contactamos y os compartimos algún para que Eso podáis ver se lo cómo son los. pasamos en privado. Que se hacen el esfuerzo de poner un comentario, hombre. Claro, claro. Y que haya un poquito Claro de, que de sí. tracción, hombre. Y que saquen ideas, tío, claro que sí. Y ahí hay una cosa que me parece clave, Onofre, que es que muy, muy poca gente nos ha llegado en Origin
negociando precio. Y yo sé que en las agencias de marketing, porque sé el caso de A otros precio. muy cercanos, yo sé que lo primero que hacen cuando reciben una propuesta comercial es, oye, ¿me puedes bajar 300 euros? ¿Me puedes bajar 400 euros? Que si no, Claro, no tal. Y eso es una percepción claro, aquí que yo creo que perciben calidad de servicio y perciben la marca personal y yo creo que bueno, claro. no sé si es que entienden que no sé, que el precio lo pagan por algo y tal y no Bueno, sé, que no sé, preferirán, se debate. sí, generarás confianza en ese punto. Pero ya que sacas el tema precios, Marc, explica si quieres y intentemos hacerlo didáctico para el quien Sí. esté, a un freelance que esté pensando en convertirse en alguien que vende servicios de marketing. O sea, ¿cómo habéis definido los precios vosotros en Origin Ads? Pues el precio de una agencia de marketing digital eh, lo suele marcar la experiencia y lo suele marcar el tiempo. No sé si tú recuerdas que cuando empezamos allá por el 2021, nos parecía una locura que un cliente pagase 450 euros masiva por un servicio de marketing digital. Decíamos, pero ¿cómo nos van a pagar esto? Y además luego pasamos, yo recuerdo perfectamente la propuesta que era una propuesta de 750 euros masiva que dijimos, vamos a ver qué pasa. Y nos lo aceptaron también. Y dijimos, claramente estamos, obviamente al principio minusvalorando, ¿no? El servicio que hacemos, las horas que invertimos y demás. Entonces, al principio lo hacíamos un poco a ojo del buen cubero, ¿no? Decir, oye, yo más o menos creo que esto es lo que puede costar un servicio. Somos dos personas aquí al principio, esto es lo que vamos a dedicar. Con esto más o menos yo creo que nos salen los números, pero muy al tuntún. Y no ha sido hasta hace ya un par de años que empezamos a bajar las horas de proyecto de, oye, ¿cuánto nos cuesta una diseñadora gráfica? ¿Cuánto nos cuesta un gestor de tráfico? ¿Cuánto nos cuesta cada hora que invierten? ¿Y cuánto dedicamos a cada cliente más o menos, ¿no? Para entender lo que nos cuesta prestar el servicio. Y a partir de ahí así que hemos bajado un Claro, precio. Y con ese precio, pues obviamente hay un beneficio y hay una parte también de impuestos a asumir. Y con eso se ha definido claro, un precio óptimo. Lo que pasa es que a ese precio óptimo se le añade, yo creo también, la calidad de servicio, experiencia y referencia de precios de otras agencias también. Entonces, entre todo eso se hace un mix y acabas ajustando, encontrando un precio que es lo que casi te suelen aceptar sin problema cuando pasas propuestas comerciales. Eh, pero así, si te tuviera que dar un consejo a freelance que esté lo que tú dices, ¿no? El consejo ideal para el freelance que está empezando y va a pasar su primera propuesta comercial. La primera pasa a la baja, no te flipes demasiado, es una propuesta de 350 euritos, 400 euros que ya te va a permitir cubrir costes y aprende, al principio aprende porque te vas a tener que dar una cantidad de hostias claro. enorme, ¿no? Y aprende, date las hostias, pierde el cliente, consigue nuevos clientes y poco a poco irás perfeccionando también tu servicio y irás pudiendo ofrecer un servicio mucho mejor y pudiendo cobrar más por ello. Claro. Marc, ¿se te ocurre cómo se podría promocionar este freelance que no tiene esa marca personal que que tenías antes? Porque claro, es una pregunta muy complicada, ¿no? Yo lo sé, pero claro, es que es también por Claro, poner en valor te devuelvo la pregunta, ¿no, Fred? Te la vas a contestar tú esta si te parece. ¿Qué hace una persona que no tiene marca personal para vender un servicio? ¿Qué crees? Yo intentaría al principio tirar por personas que conoces, ¿no? Ujú, Gente que pueda caer más fácilmente, entre comillas, ujú. sobre todo para validar tu servicio, validar tus aptitudes y en base a eso luego escalarlo más tarde, ¿no? O sea, poner ya una maquinaria un poco más a puerta fría, ¿no? Que pueda funcionar a puerta fría. Pero es muy complicado realmente, o sea, hay competencia. Claro. Pues si, mira, mi respuesta es, si no tienes marca personal y no tienes capital para invertir en captar clientes, porque al principio si no tienes capital no puedes invertir en campañas de paid para que más gente te vea. Y aparte, no es que más gente te vea, es que te tienen que ver, te tienen que percibir profesional, porque si te ven y eres, lo siento, pero si eres un chaval, una chavala de 19 años con un discurso de un chico o una chica de 19 años, es muy difícil que un CEO de una empresa que vamos a hablar claro y mal, tiene pelos en el culo ya, confíe en el servicio que estás intentando vender si te ve muy pájaro, ¿no? Si te ve muy verde. Entonces es muy complicado, muy jodido. Entonces, a mí por eso Sí, me inspiró mucho el caso de Joana, que antes hablábamos de ella, pero es que lo primero que deberías hacer es, si de verdad no tienes capital y no tienes marca personal, te vas a TikTok y te pones como un enfermo o como una enferma a crear contenido
viral o todo lo viral que puedas lo más rápido posible. Te coges a los referentes de tu sector, te vas a sus cuentas de TikTok e Instagram, te coges su top 10 de virales de cada uno y te haces una versión muy parecida de todos esos virales, uno a uno, detrás de otro, para intentar ver si efectivamente alguno de esos contenidos te empiezan a atraccionar. Y cuando empieces a comunicar, aprender a comunicar mejor y empieces a aprender a crear mejor contenido, empezarás a tener más tracción, más gente que te va a seguir y más gente que te va a empezar a preguntar por servicio. Entonces ese es el camino real, óptimo, que yo le recomendaría a alguien que está empezando. Ahora, eres una persona, y que esto me pasa mucho, eres una persona tímida, que no quiere salir en cámara, que te cuesta crear contenido, ¿qué tal? Estás jodido. Si tienes una agencia de marketing o un servicio de marketing y no eres, para mí, buen comunicador, estás jodido porque estás compitiendo con mucha gente que comunica muy, muy bien. Y no te digo, incluso hay CEOs de agencias que no tienen marcas personales, pero comunican muy, muy, muy bien. Y cuando Sí. se plantan en una reunión y hablan con el CEO de una empresa, son capaces de convencerlos de que ese servicio es el que necesitan. Entonces, por Sí. eso digo, la comunicación es El todo. otro día, Marc, ya estamos ya convirtiendo esto en más tertulia que no tanto entrevista, pero ahora sigo con el Sí, guión. sí, vamos a ello, vamos a ello. Pero es una cosa interesantísima que quiero investigar más. Por Twitter, por X, Sí, hay un francés que ha vivido muchos años en Bali, me parece, se llama Marc Lowe o Marc Loubion, lo podéis buscar, es un emprendedor de éxito que ya tiene varias startups y creo que el año pasado facturó 1 millón, no lo sé, o sea, pero lo hace en modo solopreneur, o sea, lo hace en modo solo y es en plan indie hacker, pues sí, programador y lo vende y lo hace todo, ¿no? Ha sacado recientemente una plataforma que se llama TrustMRR, que es para comprar y vender startups. Puedes conectar tu sí, startup a este marketplace y a Stripe. Y con esos dos, digamos, puedes publicitar tu startup de una forma completamente transparente. O sea, claro. tu revenue, Stripe da fe de que ese revenue es real y que no es algo que te estás inventando, ¿no? Y esto por qué lo contaba, Marc, porque estabas tú comentando. Claro, yo estaba hablando del tema de la importancia de la comunicación. perf- Sí, ya sí, lo tengo, que se perdió el hilo. El tío sacó una gráfica donde de alguna forma juntaba los datos de las startups que más facturaban con las marcas personales de sus fundadores sí. y contra lo que tú me estás diciendo, que yo sería mi respuesta lógica también, no correlacionaban directamente. O sea, una Ya marca puede ser. personal no necesariamente la startup que más facturaba correlacionaba con la marca No, personal, claro que no, aunque claro para que mí no. hubiese sido lo más natural también, decir que esto Pero sería luego así. piensas, tío, ¿no? Amancio Ortega, o sea, Florentino Pérez, toda esta gente no tiene marcas personales y son empresarios de la hostia. Lo que pasa es que sí que tienen, yo creo, todos ellos grandes capacidades de comunicación. Entonces, seguramente ese gráfico molaría verlos. No sé, estoy pensando, ¿no? En Steve Jobs, en Jeff Bezos. Es gente que a pesar ostras, de que igual los veas a muchos de ellos igual un poco introvertidos, acaban teniendo todos ellos mucha capacidad de comunicación y mucha capacidad de convencimiento. Seguramente. Entonces, seguramente la Segura- capacidad de convencimiento que tienes y de presentar tus hipótesis y de tirar para adelante con ellas es muy importante. Y, seguramente. y estoy convencido, ¿eh? Yo creo que tiene sentido claro, esa misma métrica la haces solamente con infoproductores y se te vuelca completamente ese gráfico, porque infoproductores, absolutamente todos, seguramente los que han tenido picos de facturación grandes o tienen ARRs altos, son seguramente las marcas personales también a su Productores vez más grandes. son ¿Me personas explico? que venden Entonces, cursos, ¿no? Que venden formaciones, todo este tipo de claro. cosas, ¿no? Entonces yo me imagino Claro, que debe ser, bueno, habrá que mirarlo por separado claro. en cada sector eso. Marc, volviendo al tema Origin, estábamos hablando del Volvamos. go-to-market. Cuéntanos un poco qué cuellos de botella tenéis. También preguntarte por métricas. ¿Qué métricas miras para saber si la empresa va bien en el día a día? Bueno, primero el cuello de botella que tenemos ahora mismo es el personal, en el sentido de que necesitamos contratar seguramente más gente para escalar el servicio. Hay un debate interno también que es cuánto queremos escalar y con cuánto nos sentimos cómodos. Es verdad que estamos intentando orientarnos hacia un modelo de agencia con no demasiada gente, pero con procesos muy pulidos y muy optimizados. Y seguramente con la ayuda de nuestra buena y querida IA podamos intentar acortar muchos tiempos de muchos procesos que a día de hoy todavía nos llevan mucho tiempo, ¿no? Como es una preparación de un creativo para un cliente. Eh, Claro. entonces, ¿qué ocurre? Que nos encontramos ahora mismo en esa dicotomía de no saber si tiene sentido seguir escalando en personal y seguir metiendo clientes a cholón o echar un poco el freno,
quedarnos con los mejores clientes, seguir captando clientes solamente muy tops y decir, escucha, vamos a pulir durante un tiempo todos estos procesos, vamos a ver cuánta gente necesitamos realmente y con qué modelo nos sentimos cómodos, ¿no? Porque hay gente que opta por decir, oye, pues no, pues yo quiero tener una empresa que facture 100 millones de euros al año, para lo cual me quiero tirar 30 años escalando esto bueno, y viviendo a un ritmo de vida muy alto que seguramente implicará muchos problemas también. Y hay gente que dice, oye, yo es que igual con una empresa que facture 1,5 millones de euros o 2 millones al año, pero con 5, 6, 7 empleados, igual soy la persona más feliz del mundo, ¿eh? Entonces, bueno, hay que ver cuál es el camino. Todavía, si te soy Claro, sincero, esa respuesta no la tenemos a día de hoy en Origin. Eh, no sé, creo claro. que eso ya va con la forma de ser de cada uno, sinceramente. Y yo creo que soy una persona más tranquila. Me parece que me gusta vivir un poco más tranquilo, creo. Pero bueno, ya Claro. veremos. Igual dentro de 10 años le meto a todas las drogas que encuentre y ya está. Y ya No, cambio, hombre, cambio de no. vida. Queremos gente saludable. Sí, claro que sí, Eh, joder. Pero bueno, mira, me has recordado, tío, me salgo un momento, pero me has recordado una camiseta que le vi puesta a Ernesto Sevilla que ponía Say Perhaps to Drax. No sé si lo dijimos ya algún día también. Que me hizo especial gracia, tío. Dije, bueno, tú, obviamente yo no soy consumidor, pero Perhaps. tú Bueno, nunca digas nunca, ¿sabes? Tú déjalo ahí. son, en mi caso, pues del café, ¿no? El café creo que somos casi Claro. todos. Bueno, tú en este caso no, que le sé No, que yo no es no, verdad, no café tomas no, café. café no. Tomas café. Que, Marc, también has comentado al principio, muy breve, el tema de la retención, ¿no? Que Justo, el LTV. sorprendentemente Origin Ads tiene, aparentemente, ¿no? Muy buenas métricas de retención. Cuéntanos un Sí. poco cuáles son las claves para eso. Pues mira, tío, muy buen punto, porque el gran problema que tienen agencias que conocemos es que el LTV de sus clientes no es todo lo alto que les gustaría que fuese y que tienen clientes que normalmente a los 2, 3, 4 meses se les van. Eh, es verdad que eso ocurre parcialmente porque hay muchos factores de una empresa que afectan al rendimiento de una campaña de publi. Y no todos ellos los puede controlar una agencia, evidentemente. Claro, Entonces, ¿qué ocurre? Que tú puedes poner las mejores campañas del mundo, pero si luego llega un lead y el servicio, imagínate, es una mierda, o el servicio o la llamada, la atención telefónica al cliente es una mierda, pues hay muy poco que puedes hacer ahí, por ejemplo, ¿no? claro. No por excusar nuestro trabajo, nosotros seguro que nos habremos equivocado 1000 veces, pero que sí que además eso lo explicamos y el cliente lo entiende, que oye, hay muchas cosas que vosotros tenéis que hacer muy bien para que esto también tenga sentido y a futuro esto funcione, ¿no? Entonces, por eso te digo, cuando antes te decía el tema de la profesionalidad, buscamos empresas profesionales que ya vienen haciendo las cosas muy bien, porque cuanto mejor hagan ellos las cosas, más fácil es que nosotros generemos muy buen resultado luego. Claro. Entonces, por eso te decía que nosotros como agencia intentamos siempre formar al cliente, explicarle lo que te decía desde el principio, ser especialmente claros y honestos y esa transparencia, esa sensibilidad para entender cada proyecto por separado, esa atención al detalle, ese seguimiento, ese contestar a cualquier WhatsApp en menos de una hora y algo que tenemos es lo que hace que el cliente se sienta muy acompañado. Luego, obviamente, los resultados en muchos de los casos, no todos evidentemente, pero en muchos de los casos de los clientes que tenemos acompañan y por tanto el cliente encuentra una agencia, personas, ¿vale? Que eso es importante, personas de las que puede confiar y luego incluso con algunos de ellos, incluso con unas relaciones personales que hacen que ese lifetime value del cliente aumente. Y es simplemente combinar una muy buena atención con que el cliente se sienta acompañado, con una muy buena estrategia para entender qué es lo mejor que le encaja a cada proyecto y resultados. Y si esas cuatro Claro. cosas las tienes, tienes un cliente de por vida prácticamente. Interesante. Marc, preguntarte también por el tema del equipo, porque sé que tenéis poca rotación, ¿no? Y que en Muy general sois poca. un equipo Sí, sí. pequeño y cohesionado. Cuéntanos un poco cómo lo has diseñado esto y cómo, digamos, Claro. ejecutas la retención, no sé si se dice así. Claro, ahí, te voy, mira, Onofre, como esto hemos dicho que lo íbamos a hacer un poco formato también charla, te devuelvo de nuevo la pregunta, amigo mío, y te digo, tú desde la postura que tienes, que tú también eres parte de Origin, para la gente que no lo sepa, tú eres socio además de Origin también, en un Sí, porcentaje, minoritario, muy y minoritario. bueno, pero estás ahí y en el día a día muchas veces, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, ayer hicimos una consultoría mismo y estabas allí, o cuando tomamos alguna decisión importante recurrimos a ti también, Sí, y para cosas puntuales también estás. sí. Tú desde fuera, eh,
¿Tú qué crees, por ejemplo, qué es lo que en Origin estamos haciendo relativamente bien, vamos a decir, para que la gente se quede tanto tiempo, ¿no? O sea, para que la gente esté a gusto, para que la gente esté aquí Sí. y dure y no tengamos una rotación de cada 2 o 3 meses, que es lo habitual en empresas de marketing. Cuando yo hoy hablaba con un chico que se llama Gerard, me decía que efectivamente él venía de una agencia en la que cada 2 o 3 meses tenían rotación de personal y una rotación super heavy, que es algo habitual en agencias de marketing. Pues mira, yo desde mi punto de vista, no estoy en el día a día, pero te doy mi punto de vista, yo creo que es sobre todo la capacidad tuya, Marc, que has tenido para ser real versus tus empleados, ¿no? Por así decir, o la gente Ujú. que forma parte de Origin, la capacidad de comunicar de una forma muy transparente, muy honesta, muy real, muy tú, y eso se percibe también en las reuniones los lunes por la mañana, cuando tenéis que cada uno cuenta, pues, oye, el fin de cómo ha ido, una Justo. borrachera por ahí, me he liado Sí, con una sí, chica por literal. allá o un chico. No, o Se sea, cuenta como que todo hay, aquí. yo creo, y esto también lo veo en mi empresa, a veces falta liderazgo real, ¿no? O sea, falta Ujú. como personas que comuniquen más desde la realidad del día a día, con tus mierdas, tus cosas buenas, tus cosas malas, hoy Sí, estoy un sí. poco mejor, me da un poco peor. Creo que esto es una clave más allá de, obviamente, los básicos, que son, sin duda, pues un buen salario, o que esté bien al menos, ¿no? Un, Sí, sí. un- un entorno, en vuestro caso, fully remote, ¿no? Desde casa siempre, Justo. flexible, con buen rollo en líneas generales. Yo creo que no sé si estás de acuerdo conmigo. O sea, yo creo que tal cual no, pero es que yo creo que hay dos claves muy grandes. Una es el tema de la conciliación, que sean capaces de conciliar su vida personal completamente con la vida laboral. Nivel, me levanto por la mañana y ese día, si quiero empezar a trabajar a las 12 empiezo a las 12. Y si me quiero ir a la mañana, por la mañana a dar una vuelta con la bici y luego me voy al gimnasio y luego empiezo a trabajar, lo hago. Eso, o sea, el sentimiento de libertad, que yo creo, eso es clave, porque el hecho de que no se sienta atado o condicionado a tener que estar X horas al día ahí porque sí, en un trabajo, eso es clave. El salario, evidentemente, tiene que ser un factor importante. Y luego el tema de la transparencia, lo que tú decías, yo creo también que lo bueno es que en Origin todos los años hacemos nuestra famosa Mastermind. Nos vamos a la nieve, nos vamos a la playa, nos hemos ido a Formentera, en este caso, nos hemos ido a Mallorca, también hay una villa, nos hemos ido todos el año pasado también a la nieve, que estuvimos ahí en Pirineos, y este año nos vamos a Canarias a hacer también una serie de inmersiones y demás. Entonces, parece que no, pero crear vínculo y luego exponer cuáles son los números reales de la empresa y cuáles son los objetivos que hay. Hay una slide que tenemos en esa mastermind anual que hacemos que claramente pone cuáles son los objetivos de recurso humano que tenemos ese año y cuándo se van a cumplir. Y lo bueno de eso es que la gente lo entiende y cuando lo entiende ya no tiene incertidumbre sobre nada, ¿no? Porque sabe cuáles son los números y sabe cuándo se va a producir una subida de salario, por ejemplo. Y hay una cosa que estamos súper contentos de decir aquí, que además yo estoy muy orgulloso por decirlo, que es que absolutamente todos los años que se han marcado objetivos, que han sido los últimos tres, esos objetivos de recursos humanos se han cumplido todos los años, que es que todos los años se les ha subido el sueldo a todas las personas que han trabajado aquí, todos los años. Eh, oye, y eso yo estoy muy contento de poder decirlo. Eso significa que obviamente nos van muy bien las cosas, nos van bien las cosas, eh, y que sobre todo somos una empresa que toma decisiones en base también a que nuestros empleados estén aquí mucho tiempo y muy contentos, sobre todo, y que sigan trabajando y formándose aquí durante muchísimo tiempo, porque eso lo digo siempre que por mí estarían toda la vida con nosotros, si ellos quieren. Claro, claro. Entonces estamos muy contentos con el equipo. Y luego el tema de la selección es importante, que eso es lo más chungo, tío. Yo a veces lo veo, y tú que también has tenido que hacer algo de recruitment, también cuando estabas ingresando, es muy jodido encontrar gente que encaje en ese equipo que estás creando y que quiera trabajar y que quiera hacer cosas y que, hostia, y hay días que son mejores y hay días que son peores, pero al final del día encontrar gente top, válida, que curre, que pringue, que eche horas y que tenga cabeza no es fácil. Hay que tener talento para eso. Para eso existen los directores de recursos humanos, me imagino. Pues sí, Marc, no, y sé que en tu caso también todas las carencias, ¿no? Que a veces pueda haber del equipo, obviamente al final la figura del founder, ¿no? Eres tú bueno, pues eres tú en este caso el principal hacha, ¿no? O espada. Pero Sí, quería sí. preguntarte
quería preguntarte, yendo a la parte un poco más, dejando Origin de lado y un poco a la parte Sí. más personal, ya sabes que aquí se llama desde el barro, ¿no, Marc? Ahí está, vamos al barro Pregun- puro, tío. Vamos Vamos al a fango. vamos a contar un poco, porque no ha sido fácil, tío. O sea, Que va, joder. el trayecto ha sido intenso. Joder, ha sido como para que me dé un aneurisma cerebral. En esos 4 años, macho, o 5 años. Sí, yo antes te lo decía antes de empezar, digo, mira, tío, picos de estrés, me sale un poco de psoriasis. Yo cuando empecé tenía una melenaza, pelo liso, lacio, una Quien vaya a coletaza de la Instagram lo hostia. verá, que tenía melena. Joder, tío, y mírame ahora, tío, 4 años de Origin o 5 años de Origin me han dejado, tío, para como si me hubiese pasado un tren por encima. Y, tío, es jodido, ¿eh? Y momentos de salud que lo hemos comentado muchas veces, que es decir, tío, de picos de estrés, de ansiedad, de llevarte la mochila a todos los putos sitios de la empresa, de estás comiendo en un sitio tal, te llega un correo y eres tan imbécil de abrirlo y ya se te ha jodido el día porque ya te han dicho lo que sea, ¿no? O sea, ha sido muy jodido, tío. Y hostia, y hemos tenido que remar mucho, meter muchísimas noches, pero muchísimas, de verdad, que yo he estado, cuando empezamos, tío, 2 años o 3 años, diciendo, Dios mío, espero que todo este sacrificio de verdad el día de mañana sirva para algo, porque esto es un dedicar toda tu puta vida, de verdad, a que algo funcione, ¿eh? Pero es que es tu motor Claro. de vida, es lo que te va a dar Yo creo sustento. que, yo creo que si quieres, lo peor de ser founder, ¿no? En este caso, en modo casi solo, ¿no? Digamos tú, Marc, es evidentemente el sacrificio, ¿no? Es el sacrificio Sí, en sí, tiempo muy heavy de noches, de oye, hay que sacar esto. Claro, mi empleado ya se ha ido, él no tiene parte de la empresa, no le puedo exigir más, ¿no? correcto. Y tú a remar, pero preguntarte, Marc, también desde un plano personal, o sea, ¿cómo Sí. has conseguido que esta situación mejore? Ujú. Y también si ha valido la pena, ¿sabes? Como si tú ahora Claro. mismo, a día de hoy, piensas, hostia, vale, sí, ha sido una putada y tal, pero ha valido la pena. Claro, totalmente, tío. Te respondo primero a la segunda. Yo creo que sí. Ha valido muchísimo la pena porque a día de hoy, los días que estoy de verdad un poco más tranquilo, hoy ha sido un día, digo, tío, mira, ¿ves qué bien? Digo, puedo estar en mi casa, a mi rollo, haciendo el trabajo al ritmo que yo quiera y tengo un equipo ya súper bien formado que por las mañanas ya no hace falta ni que me escuchen a mí como hacíamos antes a organizar el día porque tenemos una persona que organiza el día y nos ayuda, que es Jorge y tal, ¿no? Y digo, tío, mira qué bien. O sea, puedo coger, centrarme en mis cosas y ahora si yo me quisiera poner a hacer o dedicar tiempo a otra cosa, podría hacerlo, ¿no? Y entonces hay muchos días que pienso, la gran mayoría de días pienso que ha valido la pena y hay días que pienso, me cago en la puta. Todavía hay días así, ¿no? Pero claro, estamos en el año 4 año 5 hay que relativizar, es pronto, o sea, sigue siendo una empresa muy joven. Dentro del recorrido Sí. que yo creo que tenemos todavía por Y ya delante. son muchos menos que al principio, ¿no? Porque Claro, al principio, y ya no está esa incertidumbre de, oye, dentro de 2 meses no voy a poder pagar nóminas, o dentro de tal. A mí eso al principio me da claro, una ansiedad que yo decía, digo, Dios mío, Dios, ¿qué pasa? Claro, de repente se me han ido 3 clientes, mi facturación ha bajado a la mitad, tengo aquí dos que personas a las este, que tengo que pagar un salario, sí, sí. y en 2 meses igual ya no les puedo pagar, no tengo caja. Recuerdo tú y yo alguna vez con alguna cerveza que tú decías, ¿qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Y Claro, lo peor que puede nuestro pasar mantra. que bueno, pues que la empresa chape y bueno, pues es lo que hay, ¿no? O sea, Claro, cada uno pues totalmente. vuelva a su trabajo de antes o busque cada uno curro y es la vida, ¿no? Sí, sí, ese mantra me gusta, pero yo pienso a la vez en la alternativa, que mi alternativa ahora sería, oye, pues mi camino natural igual habría sido, oye, acabar trabajando en un departamento de marketing de una cadena hotelera, por ejemplo, eh, y estar ahí establecido, tener mi trabajo de lunes a viernes y cobrar un salario X, ¿no? Y sinceramente yo creo que sería profundamente más infeliz por mi situación personal y por cómo soy yo, haciendo eso que haciendo lo que hago hoy. Eh, y con el tiempo me he dado cuenta de que me gusta liderar, de que me gusta tomar decisiones, me gusta hacer pruebas de todo tipo y creo que ha valido mucho la pena. Y me habías preguntado algo antes, ¿no, Fus? Pero se me ha ido, tío. Había una primera pregunta, había dos, Eh, te he contestado la segunda, la de si ha valido la Ahora, pena. ahora no me acuerdo. Te iba a preguntar por la parte Sí, de económico, porque has mencionado ahora el tema del salario. sí, Para alguien que esté en una situación como la que tú estabas, ¿no? Trabajando para la cadena de hoteles y diga, a sí. lo mejor me lo puedo montar súper bien por mi cuenta. ¿Cómo ha sido tu, no hace falta que digas el número concreto, pero si quieres Ujú, un poco no la hay problema. evolución de tu salario o de tus recursos en general? Claro. Pues mira, mi salario,
claro, yo lo he explicado antes, yo cobraba un salario muy normal, ¿no? En la cadena hotelera eran 1.400 euros o algo así. Típico salario de persona pues que está en un rol administrativo, vamos a decir, inicial y junior. Y claro, yo vi mucha diferencia entre eso y ser autónomo, que lo explicábamos antes, de diferencia de facturación, porque de repente pegábamos un mes un pico de facturación de 8.000 euros siendo autónomo. Decías, coño, ¿qué pasa ahí? Entonces, claro, ahí ya me cambió un poco la percepción de lo que vale el tiempo, ¿no? De una persona. O por lo menos en este caso el mío o el que yo dedicaba, ¿no? A lo que estaba haciendo. Y entonces ahí, al principio, claro, de autónomo tenía una nómina muy alta porque tenía una cuenta únicamente que era tanto la empresa como la mía, por tanto todo era para mí. Lo que pasa es que luego en la sociedad sí que empecé con una nómina muy básica, con lo mismo que tenía más o menos en Macotels. Y luego me la subí el año pasado, no, sí, el año pasado un poco, y hice otra subida a finales del año pasado también, y es como se ha quedado desde entonces, que es lo mínimo que yo necesito de momento para vivir. Y como autónomo societario que soy ahora y autoempleado de mi sociedad, en rol de director, no necesito más dinero para vivir del que saco, que no es muchísimo, o sea, yo creo que no son ni 60.000 euros brutos anuales. Entonces, por eso digo que no es una nómina demasiado alta, pero también es verdad que a nosotros nos interesa mantener capital de momento dentro de la sociedad porque queremos hacer muchas cosas dentro de la sociedad. Y, Claro, y tenemos, bueno, pues también la situación personal que igual no tiene otra gente, que es que de momento no necesitamos dinero para fondo propio o a nombre o a titularidad propia. Y oye, y por ahí pues entonces nos claro. podemos permitir eso. Pero es algo que valoro a medio plazo. Si el día de mañana necesito más dinero Sí. por lo que sea, tengo la capacidad y la suerte de poder subirme la nómina cuando quiera. Claro, tienes ahí la empresa, ¿no? Que sigue Sí, sí. creciendo y que es un barco que va navegando y que eres el principal accionista, obviamente, ¿no? Claro, claro, y al final la empresa tiene, lo he dicho antes, ha tenido 130 o 140.000 euros de benefit en 2025. Estamos hablando de que, oye, pues para pagar menos impuestos a sociedades lo podríamos hacer un reparto de dividendos en el cual entrarías tú, amigo mío, y algo sacaríamos. A ver si hay suerte, a ver si hay suerte. Sí, sí. Eh, pues Marc, llevamos una horita, yo creo que ha quedado muy interesante. Desde luego, bueno, ya lo sabes, que me parece súper inspiradora tu historia y que tiene mucho mérito y le has puesto mucho esfuerzo. Y Onofre, si quieres para acabar, Marc, preguntarte vale. por Que yo tenía una pregunta, que no se recursos, nos olvide, que yo te quiero hacer una también. vale, recursos o cosas que YouTube Ujú. o cómo te has formado tú para ser emprendedor. Pues tío, YouTube. YouTube para mí ha sido, de verdad, la academia de la que más he aprendido, con vídeos típicos, cápsulas de YouTube de 5 minutos o 7 minutos del típico tío enseñándote a hacer una cosa muy puntual. Eso para mí ha sido oro. Y formándose a raíz de encontrarse problemas. De, oye, pues no sé hacer una campaña de este tipo, me voy a YouTube y miro un vídeo de un tío que explica cómo hacer campañas de LinkedIn de este tipo, ¿no? Por ejemplo. Eso, top. Claro, Y luego, claro. identificar muy bien cuáles son las personas dentro del sector que tú estás o que te estás tocando, que crean buen contenido de calidad, y empezar a seguirlas. Porque yo me encuentro muchas veces píldoras de TikTok o Instagram de gente que solamente se dedica a hacer funnels de paid media, que digo, joder, este tío es un crack, y Claro, tal, y de repente aprendo una cosa nueva en una cápsula de 20 segundos que me he encontrado sin querer en TikTok, sí. ¿sabes? Entonces eso es clave. El tener entrenado el algoritmo de TikTok e Instagram para que te salga contenido de ese tipo, mola. Entonces yo te diría esos son los recursos más tal. Y luego algún podcast que otro, o alguno llamado Desde el Barro, está bien oírlo. Me suena. Estaba pensando, Eh, Marc, que ha sí, quedado un montón de anécdotas y ruinas por contar. Estaría muchísimas. muy bien, creo yo, a lo mejor no solo contigo, con más gente, Sí, pero sí. hacer en algún momento algún episodio de ruinas de empresarios o algo así como, Joder, como ahí fail tenemos. total, como metí la pata hasta el fondo. De ahí sacamos 7 episodios, macho. Sí, Porque sí. cagarla la hemos cagado mucho todos, me imagino, durante mucho tiempo. Y Pero luego aquí seguimos, ¿eh? anécdotas.
Sí, Aquí sí, aquí estamos, seguimos. aquí estamos. Aún no nos ha echado nadie. Claro que sí. Y yo, Onofre, te quiero cerrar la última pregunta, que es, tú sabes que ahora mismo estamos abriendo muchos frentes en Origin, y en Origin nos vamos en parte a hacer una prueba con desarrollo de software, en parte nos vamos obviamente ahora hacia un modelo de ads generados por IA, UGCs y demás. ¿Tú cómo te imaginas a Origin en su día a día dentro de 3 años o de 4 años? No demasiado para allá, ¿eh? Ponle eso, 2, 3, 4 años. Pues Que la igual verdad en es años que sí ya, igual son como 80 de los de antes, pero bueno. no, no, claro, claro. O sea, no quiero sonar pretencioso, pero la verdad es que pienso que la IA está a la vuelta de la esquina, ¿no? La superinteligencia. Sí, Elon Musk dice que al final de este año la IA va a ser más inteligente que todos los humanos combinados. O sea, ese es flipando, el orden de magnitud. Que luego flipando. esto hay que aterrizarlo, no sé cómo sería exactamente, ¿no? Sí, Pero realmente creo que esto está sucediendo y entonces lo que me sí, sí. imagino, contestándote Mark, es un poco el camino que lleváis. Yo creo un equipo pequeño, obviamente con superpoderes porque podrá utilizar herramientas muy poderosas, ¿no? Para hacer cosas muy guays, pero un equipo pequeño con clientes más establecidos, no tanto en esa primera etapa, sino quizás un poquito ya con Product Market Fit o con un poco Sí. más establecidos y creciendo tanto en volumen como en calidad, es decir, creciendo tanto a nivel de precio, ¿no? O sea, subiendo un poquito la escala a lo mejor, pero es que ahora también veo que seguramente se puede escalar en volumen hasta cierto punto porque obviamente la IA te hace ser muy A rápido, ¿no? eso voy. Entonces, Sí, sí. entonces tu capacidad de ser creativo, de pensar segmentaciones, campañas, creativos, pues todo esto va a estar, pues vas a tener mucha capacidad, yo creo, de llegar a muchas ideas, ¿no? Muy rápido. Entonces por ahí, no sé cómo te lo imaginas tú. Eh, pues, ¿sabes cómo me lo imagino? Me imagino, creo que dentro de 3 años las tareas que hacemos hoy no serán las mismas que haremos dentro de 3 años. Las tareas del día a día, las que ponemos en Asana y cómo estructuraremos y prepararemos las tareas, creo que serán diferentes. Y la prueba de ello es que ahora estamos buscando un rol para contratar ya. Si alguien nos escucha, estamos buscando el rol de una Ojo, persona exclusiva. a exclusiva. Estamos creando un rol de un puesto de trabajo que no existe. Yo he estado mirando a ver si hay algo en Indeed y en InfoJobs esta mañana, y es que no existe. O sea, el rol de una persona que únicamente se tenga que dedicar a crear bases de vídeos UGC para que nuestro equipo creativo luego pueda con IA muy rápidamente cambiar lo que necesitan o hacer las adaptaciones que necesitan, o que se dedique solamente a preparar y bajar copies y storytells muy cortos de vídeos de UGC de 15 segundos para generar con IA, y entender cómo funcionan las herramientas de IA, qué IA son mejores para cada tipo de vídeo, ¿no? Que de hecho es que tengo aquí abierto una cosa de la que tú ayer formaste parte, ¿no? Que es los tipos de vídeo que se pueden hacer de tipo UGC con IA, si son modo selfie o POV, ¿no? Si son UGCs con planos que le van cambiando de lado a lado, si es una Claro. cámara que hace diferentes acciones y te pone el producto en un sitio o en otro, si se replican movimientos de un vídeo de origen que descargamos de TikTok, que es un winner, y le damos eso a la IA para que lo replique. Entonces, hay muchas formas de preparar UGCs con IA, que es hacia donde avanza el sector. Sabemos que todo Meta, Google, lo que están incidiendo es en, oye, danos volumen de creatividad, que aquí ya no importa la segmentación, ya no importa nada. Utilizamos un sistema de Machine Learning y un nuevo algoritmo que se llama Andrómeda, y nosotros hemos aprendido tanto durante tantos años que lo que queremos es danos volumen de creatividad, que somos muy rápidos enfrentándolos, y con eso tomamos decisiones súper rápido para que tus resultados luego de campaña sean los mejores. Entonces, nuestra responsabilidad, y no sé hacia dónde yo me imagino que va a evolucionar la agencia, creo que vamos a evolucionar y transicionar hacia una agencia pura y dura de creatividad. Creo que vamos a acabar siendo grandes creadores de volumen de contenido que luego vamos a meter en campañas de paid. Eso es hacia lo que creo que vamos a transicionar. Y vamos a necesitar más personas que piensen en ideas constantemente y en captar y vídeos ganadores y en bajar copies para dar facilidad a las creadoras en este caso a las editoras de vídeo, que no tanto más hacia una parte igual de hiperespecialización en Meta, Google, que obviamente tenemos que ser técnicos, ¿no? Y seguir sabiendo obviamente todo lo que necesitamos saber. Pero es que cada vez las plataformas apuestan por simplificar mucho más el modelo Claro. y optar por el volumen de creatividad. Entonces eso es lo que yo me imagino. Creo que vamos hacia allí, vamos a abrir puesto para eso y vamos a crear un puesto que todavía no existe, que hoy lo comentaba también con un par de clientes. Súper. Y vamos a ver Si si alguien, encontramos a alguien.
Si alguien quiere aplicar, info, ¿no? @originats.es, por ejemplo. info@originats.es. Y si el .com, a ver si lo negociamos, macho, pero es que yo creo que nos pedían 10.000 euros o así. Y me da... No, .es. Está Ya bien. no sé está qué, bien. que eso es una cosa que nos pasó al principio, pero sí, tío, sí. Y esperamos que el día de mañana Onofre esté ahí abanderando su proyecto de software y si le apetece, pues ir echando algunas orillas como echa ahora en algún proyecto conjunto con Originals. Dale. Estaremos ahí, ya sabes que arremándolo pro. Y nada más, yo creo que ha quedado una entrevista chula, Marc. A ver si los próximos invitados no nos fallan, ¿no? Lo dejamos Eso con estaría eso. bien, porque a malas, pues Originals V2, pero Porque ya nos quedamos sin balas en la recámara. sí, totalmente, macho. Ya nos hemos quedado sin balas. Ahora ya hay que traer gente. Vamos a hacer una llamada también aquí a la gente que nos escucha, que si conoce a alguien que cree que tenga especial sentido traerlo, porfa, que nos escriban un DM por Sí, Instagram sí. o un correo y que nos digan, oye, pues igual esta persona es interesante, escribirle mi parte que la conozco y tal, ¿no? Y a su vez decir que se vienen, porque ya tenemos algunas en el calendario, entrevistas muy interesantes. Sí. Están ahí ya programadas, ¿no? Sí, las semanas que Muy vienen bien. por lo menos están cubiertas, así que nada, vamos a hacer nuestro trabajo e intentar cerrar un par más de cara a las próximas semanas. Muy bien, Marc, pues hasta la próxima. Señoret, un Un placer. abrazote. Venga, un Chao, abrazo. chao. Gracias a todos. Adiós.